¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Eh, Les comentaba que la doctora Norma está teniendo problemas para conectarse, pero estamos seguros que de un momento a otro lo conseguirá. Mientras tanto, bueno, pues quiero darles la bienvenida a todas, a todos quienes nos acompañan, estudiantes, maestras, maestros y público en general interesado en este seminario. Eh, Hoy estamos en la sesión número 12 de esta que es la segunda emisión del seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, que como sabemos tiene como tema central a la nueva escuela mexicana. Eh, pues antes de comenzar, y en tanto se incorpora la doctora Norma, quien viene el día de hoy a charlar con quienes estamos presentes, pues quiero hacerles saber esos recordatorios que sesión con sesión les hemos mencionado. Esos recordatorios que consideramos como importantes para asegurar que quienes nos han acompañado cuenten con su constancia correspondiente y bueno, pues que les sea de utilidad, porque lo cierto es que mientras aprendemos, pues también será importante contar con esta constancia de asistencia, de participación. Eh, bueno, les hemos pedido en cada una de las sesiones que registren su nombre completo en el formulario, recordándoles también que en su constancia aparecerá tal como ustedes registren su nombre. Por eso es tan importante que lo escriban tal y como ustedes lo escriben, como aparece en sus documentos oficiales, para que, bueno, cuando tengan ese documento, pues se evite el riesgo de que se invalide por alguna situación ajena a ustedes y a nosotros. También es importante recordar que deberán tener una asistencia mínima del 85%, es decir, deberán tener al menos 13 asistencias y haber subido el mismo número mínimamente de reflexiones a la plataforma de Moodle. También les recordamos que dicha reflexión la pueden subir desde hoy mismo al terminar la sesión y hasta el próximo martes, sugiriéndoles que si la suben ya el siguiente martes, la que corresponde a esta sesión, pues no lo hagan ya cuando haya comenzado la sesión de esa fecha, porque luego se satura y nos hemos dado cuenta que hay más problemas para que consigan subirla de manera exitosa. Y finalmente, también les pedimos que durante la presentación, eh, durante la disertación de la doctora Norma, ustedes vayan dejando sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas para que en el segundo momento se las hagamos llegar a la doctora y bueno, podamos seguir dialogando en torno a este tema. Esos son pues esos recordatorios que, como les digo, hemos venido eh, presentando eh, con sesión, de tal manera que pues no perdamos detalles. Yo quisiera preguntar si ya está por aquí la doctora Norma. Aún no, Sergio, está intentando aún conectarse. Bueno, pues aprovechamos también para invitarles. Fíjense que cuando comenzamos este proyecto, ya hace, digamos, 2 años y medio, aunque es la segunda emisión, podríamos decir, en realidad es la tercera, es la segunda después de haber considerado a este seminario como seminario permanente. Entonces, de la primera emisión, este, cuando comenzamos este proyecto, que trabajamos el seminario, lo realizamos en torno al centenario de las escuelas normales rurales. Estábamos
digamos, en pleno festejo del primer centenario de la primera escuela normal rural, fundada, ubicada en Tacámbaro, Michoacán. A partir de ese seminario, el compañero Hallier y yo coordinamos la elaboración, la construcción de un libro que concentró pues a la mayor parte de quienes participaron en este seminario. Entonces, digamos que ya que tenemos tiempo de esto, en tanto se incorpora la doctora, insisto, pues a lo mejor podría yo invitarles a que, aparte de que siguen teniendo la oportunidad de ver las sesiones a través de los videos que se subieron, que están por ahí en YouTube, que están en la página oficial del Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, cuya sede está en San Marcos, Zacatecas, pues pueden revisar ese libro. Hay colaboraciones a partir de las cuales podemos seguir dialogando con quienes participaron en aquel primer seminario. Del segundo seminario que realizamos y que seguimos trabajando en torno a las escuelas normales rurales, pero ahora con el nombre de Fuentes, Memoria e Historia, yo podría comentarles que en este momento estamos en uno de los momentos decisivos para la presentación, para la publicación de un libro, ya con el apoyo de algunas instituciones, de muchas voluntades que de manera, digamos, desinteresada en bienes económicos o materiales, pero muy interesada en el conocimiento y en el conocimiento específico de las escuelas normales, pues han apoyado, han contribuido de manera muy generosa, y yo diría que próximamente tendremos la publicación de este libro que se llama El fuego y las cenizas: Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, donde también, al igual como lo hacemos en el primero, pues en el segundo también se concentran colaboraciones de investigadoras, de investigadores de diferentes instituciones de México, de Latinoamérica, y también una compañera de Estados Unidos, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Creemos que es una forma de aportar, de abonar al conocimiento de esas instituciones y de alguna manera contrarrestar ese silenciamiento de la memoria que había existido o que ha existido, digamos, de manera histórica. Con estos esfuerzos, con el apoyo de quienes participan en estos seminarios, con el esfuerzo de quienes colaboran en la edición, en la preparación de estos textos, bueno, pues creemos que estamos Ya contribuyendo llegó la doctora. de manera importante al fortalecimiento de esas instituciones. Pues bien, doctora Norma, bienvenida. Mire, ya estábamos aquí, pues preocupados por encontrarla, por saludarla. Y bueno, para quienes nos están escuchando ahora, para quienes están atentos a esta presentación, yo quiero decirles que la doctora Norma Gutiérrez Hernández viene a compartir su conferencia titulada ¿La nueva escuela mexicana se viste de violeta? Consideraciones sobre la igualdad de género en el modelo educativo nacional. La doctora Norma Gutiérrez Hernández es licenciada en Historia y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialista en estudios de género por el Colegio de México y doctora en Historia por la UNAM. Ella es perfil PRODEP, es integrante del cuerpo académico consolidado Estudios sobre Educación, Sociedad, Cultura y Comunicación. Ella recibió de la UNAM la medalla Alfonso Caso. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, integrante del Sistema Estatal de Investigadoras e Investigadores del Gobierno del Estado de Zacatecas, del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género,
de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, SOMEIDE, de la Red contra la Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior, de la Red Nacional de Académicas Feministas y del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del estado de Zacatecas. Sus líneas de investigación son Historia de la Educación e Historia de las Mujeres y de Género del siglo XIX a la actualidad. Es docente, investigadora en la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente y la licenciatura en Historia, ambos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene múltiples publicaciones y bueno, solamente ahorita yo mencionaría algunas nada más, bueno, porque sepan que al buscarla, seguramente muchos de quienes están aquí presentes el día de hoy la conocen, pero para quienes, por lo que sea, no la han leído ahora, ella tiene una colaboración que se llama Violencia contra las Mujeres en Zacatecas, un análisis sobre la implementación de la Declaratoria de Alerta de Género 2016-2019 en la Aljaba, Segunda Época, Revista de Estudios de la Mujer, del 2021. Irene Ramos Dávila, mujer que abrió camino en la educación poselemental, la profesionalización y la presencia femenina en el mundo público de Zacatecas. En Oliva Solís Hernández y Norma Gutiérrez Hernández, del 2022, como coordinadores. En el libro Mujeres y Género, Voces del Pasado, Miradas del Presente. También Belén Márquez, primera presidenta municipal de Zacatecas, 1950, una historia de género. En Vázquez Margarita y Sejudo Elizabeth como coordinadores. Historia de las mujeres y de género en México, espacios y experiencias diversas, un texto del Colegio Mexiquense. Y bien, tiene múltiples publicaciones, pero quisiéramos dejarle aquí para mejor escucharla, doctora. Bienvenida, este es su micrófono, este es su público. Un gusto tenerla por aquí y bueno, tiene usted el uso de la voz. Adelante, doctora. Gracias, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a este importante y pertinente seminario por conducto del doctor Jalier y de todo el equipo de personas que colaboran. Voy a compartir pantalla para optimizar el tiempo. Espero no equivocarme aquí. Me dicen, por favor, si ya se ve. Sí, ahí está a la vista, doctora. Perfecto, entonces pues comenzamos. Por principio de cuentas hay que decir que voy a retomar algunos antecedentes para poder llegar a lo que es el color violeta en términos del nuevo modelo educativo nacional. Tengo estas frases que recopilé en términos como desde la historia de la humanidad, mentes importantes en distintos campos del conocimiento han tenido una opinión de menor valía de las mujeres y lo femenino. Voces muy importantes cuya influencia ha traspasado las fronteras del tiempo hasta por siglos y que existen todavía en la actualidad, por supuesto actualizado con otras voces, ¿no? Entonces, bueno, la lista podría prolongarse, pero esta es una muestra significativa. Esto ha dado como resultado, de acuerdo a un par de historiadoras, Anderson y Sincer, que desde las primeras culturas de la humanidad se haya enfatizado la subordinación e inferioridad de las mujeres. Y esto de manera repetitiva, adquiriendo un carácter de naturalización, de normalización y de una tradición consagrada. Todo lo cual incidió, y de hecho todavía se está en ese proceso más en algunos países que en otros, de que las mujeres fueran excluidas de la guerra, de la ley, del gobierno, de la religión, del conocimiento, donde está el campo educativo. Y en ese sentido, cualquier denominación masculina tenía autoridad y poder sobre ella, sobre sus cuerpos que estaban confinados en el hogar, y su vida quedó consagrada en el ámbito familiar y doméstico, lo que se conoce como la esfera privada. Ello dio como resultado una exclusión muy fuerte en la educación formal que tardó bastantes años para poder erradicarse esa barrera. En ese sentido, tomando de referencia un hito histórico importantísimo que fue la Ilustración, que sabemos que rompe con el providencialismo y cuya diosa razón se enarbola,
Abanderó estos valores, pero que en ningún momento estuvieron dirigidos a las mujeres. Estamos hablando aquí de una serie de axiomas que quedaron consagrados en la Declaración de los Derechos de los Hombres y de los Ciudadanos, pero no de las mujeres. En ese sentido, una mujer intelectual, Olam de Gush, denunció esta omisión de la mitad de la población y ella es considerada la madre del feminismo, junto con otros antecedentes, pero este quiebre en el 18 es muy importante a partir de su presencia. El pronunciamiento de esta francesa le valió que fuera condenada a la guillotina, por eso, entre otras cosas, es famosa por la frase: si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la tribuna, es decir, de expresarse. Ella fue sentenciada a la muerte por Robespierre en 1793 y ahí está la causal que resume el por qué fue privada de su vida, ¿no? La cosa pública, los asuntos de la República es la cosa pública, como también la vamos a ver en varios periódicos de la época en nuestro país. En ese sentido, aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con el color violeta o con la ideología de género en la nueva escuela mexicana. Es el tema del feminismo y para mí era muy, muy importante poder traer una definición elemental para poder entender esto porque hay mucha tergiversación. El feminismo es todo aquello que se opone a la subordinación de las mujeres, es una ideología que se pronuncia a favor de un cambio, es pro mujeres, pero no es anti hombres. Eso es muy importante señalarlo. Y yo considero, aunque muchas personas no lo creen así, que el feminismo también es cosa de hombres. ¿Por qué? Porque desde siempre las mujeres hemos estado en una interacción con los hombres. Como lo vemos en la actualidad, en esta videollamada hay mujeres, personas que nos están escuchando, hay mujeres con hombres, hablando de una manera binaria, y así ha sido siempre en los anales de la historia. En ese Doctora sentido, Norma, ¿sí? perdón la interrupción. ¿Podría ampliar la presentación, doctora? Sí, claro, con gusto. ¿Usted me dice? ¿Así? Creo que hay una función debajo a Sí, la derecha. bueno, no se alcanza a ver bien, entiendo. Es que tenemos muchos estudiantes que se conectan en celular y ven un poco reducida la presentación. Ahí. Ahí está, perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Perdón por la interrupción. Sí, no, no se preocupe. Bueno, estaba aquí, en el tema del feminismo, y bueno, en ese sentido, estamos hablando de cómo el feminismo, ay, ahora no me deja avanzar. El tema del feminismo implica una conceptualización del mundo, un cuestionamiento a un orden jerárquico en virtud de las asimetrías de la sociedad, de acuerdo a Muñiz, y en ese sentido, pues abarca una crítica de deconstrucción en el espacio público, en el espacio privado. Estamos hablando de que las personas feministas ven el mundo de manera diferente y lo más importante, tienen comportamientos que son distintos, incluso a partir de nuevos referentes simbólicos, como aquí se comenta. El feminismo está compuesto por dos partes, por ideas, por pensamientos, por teorías y también por acciones, por prácticas. Es decir, no es suficiente estar tan solo en el plano de la denuncia, sino hacer algo al respecto. En ese sentido, es una teoría crítica y activista. Actúa a favor de las mujeres. De hecho, la palabra feminismo literalmente significa femme con doble M, es un vocablo francés que significa mujerismo. Y tiene que ver pues con un mundo donde sí se beneficia a las mujeres. Vamos a explicar en el transcurso de esta reflexión por qué es importante hacerlo, pero sobre todo atiende a un mundo más justo y más humano. En ese sentido, también es importante decir que el término feminista es un término que algunas personas ahuyenta en la sociedad, y esto tiene que ver con la apariencia, con las actitudes, con una manera de actuar distinta de algunas mujeres, en tanto que no están de acuerdo de esto que yo comentaba al inicio, ¿no? Y transgreden esa normativa social. Y eso les ha valido ser estigmatizadas, ser caricaturizadas, ser confundidas con conceptos como feminazi, que para quien conozca lo que fue el nazismo en la historia, no se atrevería a emitir este vocablo para denostar a las feministas.
En esta imagen se presenta de manera clara lo que la gente piensa que es el feminismo. Es una presencia de la mujer que sobrepasa la masculina, es una versión equivocada, tergiversada, que daña el movimiento de la equidad y de la igualdad. Y de la otra parte está lo que en realidad es el feminismo. Mujeres que desde muchos años están demandando y todavía se sigue en esa lucha de estar en una posición de igualdad y de equidad respecto de los hombres. Voy a explicar más adelante a qué se refiere esto. Estamos hablando de un movimiento feminista que ha impulsado y que ha impactado en todo, incluso en las películas de Disney, como se señalan en las dos últimas imágenes, con mujeres, con niñas, con jóvenes que están rompiendo estereotipos y que están hablando de la importancia de las mujeres en el ámbito público, como esa imagen de arriba que también alude a las científicas, ¿no? Y en ese sentido vale la pena retomar lo que dice Orozco, cómo los derechos de las mujeres han sido el producto de luchas feministas de larga data. Y también vale la pena de decir que con algunos hombres, pero centralmente por cuestiones obvias, ha sido una batalla que han librado sobre todo mujeres feministas. En ese sentido, pues estas imágenes dan cuenta de una pincelada de algunas feministas en el pasado, por ejemplo en el siglo XIX, con la lucha del sufragio, y las dos de abajo son imágenes de feministas en lo contemporáneo, de aquí de Zacatecas, para ser exactas, en términos de cómo es un movimiento mundial. El siglo XX y lo que va del XXI es el siglo de las mujeres. Ha sido el siglo en el que se han alcanzado derechos y seguimos en ello. Esta imagen pues me gusta porque de alguna manera simplifica con los matices contextuales de las épocas cómo diferentes mujeres han luchado por lo que tenemos ahora en la actualidad. Todas las mujeres en la actualidad, hablando de Occidente, aunque no incluso se asuman como feministas, le debemos todos los derechos que tenemos a esos conglomerados de mujeres feministas. Por eso nombré a esta presentación el color morado, que tiene un color significativo en el movimiento. Es como un sinónimo. Aquí hay tres explicaciones de lo que significa. Tiene que ver también con la génesis luctuosa del 8 de marzo por un incendio de obreras en una fábrica de Nueva York. Tiene que ver también con la simbolización de la igualdad de género, mezclando el azul y el rosa, que son colores icónicos que socialmente se han puesto en los imaginarios para decir el azul es para hombres, el rosa para mujeres. Y también tiene que ver con el posicionamiento de la activista Emmeline Pettit en términos de cómo el morado simboliza la sangre que corre por esas mujeres que han luchado en términos de una conciencia de libertad y dignidad. Las tres líneas suman a lo que es la igualdad de género presente en el nuevo modelo educativo que vamos a explicar. En ese sentido, pues la imagen visibiliza cómo la historia del feminismo es la lucha de las mujeres para conseguir el reconocimiento de sus derechos y poder participar de forma activa en la sociedad. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y bueno, a veces la escalera de los hombres ha sido eléctrica, de los hombres o de lo masculino, en contraposición a la de las mujeres que está en otra línea, ¿no? Como aquí se visibiliza en la imagen. Hay muchos ejemplos que pudiéramos precisar al respecto. No sé si conozcan este evento, pueden encontrar el video en YouTube. Ella vive para contarlo, ella cuenta esta historia. Es el maratón tan conocido en Estados Unidos, donde Catherine Switzer se inscribió, no decía la convocatoria que había restricción para mujeres, ella se inscribió con su apellido. Y para la posteridad tenemos estas imágenes donde el organizador de la carrera y compañeros en la misma la quieren sacar, ¿no? Y estamos hablando de la década de los 60 del siglo pasado. O sea que esto no es tan reciente. Y es importante ver pues cómo el movimiento feminista ha ido escalando escaños que han dirimido estas situaciones. Actualmente es impensable que una mujer no pueda participar en este tipo de contiendas. Tenemos también el caso de Islandia, que es único, por eso decía yo que es un movimiento que todavía no termina. Es el primer país en el mundo, es donde está el puntero, por cierto, de los mayores avances de género a nivel internacional, y es un país en el que una mujer y un hombre ganan lo mismo por el trabajo igual. No se puede decir lo mismo en nuestro país ni en ningún otro, ¿sí?
Tenemos el ejemplo también de Nueva Zelanda, de cómo su selección de fútbol femenina gana lo mismo que la masculina. En el caso de México, la diferencia es abismal, años luz. Les invito a que después de esta reflexión chequen cuánto gana una futbolista en México y un futbolista. Y eso se llama género y tiene que ver con lo que estamos reflexionando el día de hoy. Por supuesto, también aludo a esto que es reciente, que es de un dominio público. La primera imagen alude a una revista francesa frente a un mundial de femenino con la frase, nos lo vamos a chutar un mes. Es un clítoris. Y la segunda imagen es conocida, es de esta autoridad futbolística española que besa a la capitana del partido que gana el Mundial de las Mujeres. Si entendemos que esta imagen, en caso de que la historia fuera del sexo masculino, no pudiera llevarse a cabo, tenemos un problema. Y tenemos aparte un pronunciamiento de que es violencia de género. La violencia también está en las imágenes y pues en los hechos no se diga. Y de ahí enlazamos a esta categoría de análisis que tiene que ver con la reflexión central de esta conferencia, que es el género. Lo vamos a abordar de manera binaria porque así es como está en la nueva escuela mexicana, aunque hay un esfuerzo importante por poder incluir a personas que no se asumen ni como hombres ni como mujeres. Y esto es así porque el género, diciéndolo de una manera muy sencilla, es la construcción social de una diferencia sexual. Es cómo se hace a los hombres y a las mujeres en términos sociales. Es cómo se construye lo femenino y lo masculino en un tiempo y en un espacio determinado. Vamos a explicar esto para que quede más claro. Tenemos la definición de Julia Tuñón, es una historiadora renombrada del país, pionera en el estudio de mujeres y género desde el campo de Clio. Dice Julia Tuñón que la primera característica de esta categoría es que es un concepto eminentemente histórico. ¿A qué se refiere esto? La historia se mueve en dos dimensiones, el tiempo y el espacio. Eso significa que el tiempo y el espacio van a ser cruciales para las definiciones de los hombres y de las mujeres. Por ejemplo, yo no podría estar dando esta conferencia si estuviéramos en el año de 1870. ¿Por qué? Porque en ese periodo ni siquiera teníamos a la primera profesionista del país. Todavía estaba vedado de manera muy generalizada, con muchas restricciones, el acceso de las mujeres a una educación superior. En ese sentido, lo histórico se mueve en esas líneas, pues, ¿no? Por eso es que en muchos lugares lo masculino y lo femenino no se construyen de manera igual, aunque sí hay líneas definitorias en función del sexo. En ese sentido, bueno, es un concepto que se conforma por creencias, por valores, por actitudes, por comportamientos, por rasgos de personalidad y lo más importante, lo que hacen los hombres y las mujeres, que marca jerarquías. Y generalmente lo masculino ha estado por arriba de lo femenino. Es muy importante señalar que el género, que no es sinónimo de sexo, es un hecho social, es decir, tiene manufactura humana, por eso su característica inicial es lo histórico. Esta imagen puede resumir en mucho un elemento central del concepto mujeres como del concepto hombres, es decir, hay muchos tipos de mujeres. Esta imagen que alude al 8 de marzo, pues se refiere a una mujer que está con otro escenario social, desde un posicionamiento de poder respecto de otra mujer que le ayuda a hacer la limpieza, ¿no? De una sirvienta, como tantas en el país. Estamos hablando, pues, de que hay diferentes tipos de mujeres y diferentes tipos de hombres. No podemos hablar del concepto mujer como si fuera algo omniabarcativo u omnicomprensivo, y lo mismo para los hombres. ¿Qué quiere decir esto? La categoría de género está seccionada por la edad, por la capacidad económica, por la formación educativa, por la raza, etcétera, etcétera. También tenemos aquí otro complemento a esta definición que nos da Tania Rocha de la UNAM en términos de cómo el género implica también un orden social.
donde se marcan diferencias en función de una condición sexuada o en función de un sexo. Y también la imagen alude a ese orden simbólico. ¿Qué sería entonces el sexo, como frecuentemente se confunde con el género? El sexo es un hecho biológico. El sexo no tiene nada que ver con el género. El sexo viene en un código genético desde que una persona es procreada y que se alberga en el vientre materno, ¿sí? Un ejemplo de sexo, para que me puedan entender todavía mejor, en las mujeres es la menstruación. Se presenta de manera natural, de la misma forma en que se retira. No es de que le pregunten a una mujer si le quiere entrar a este periodo cada mes. No, es parte de un código genético. Eso no es género. Sexo se ubica en el terreno de lo biológico o de lo natural. Género se ubica en el terreno de la manufactura de lo humano. Por eso ese signo en la presentación que veíamos en clases de matemáticas, que significa que no es lo mismo. En ese sentido, desde que las personas nacen y todavía antes de que se está en el vientre materno y se conoce el sexo de ese nuevo ser que va a llegar al mundo, comienza la asignación de género, de tal manera que la identidad de las personas en función del género se esboza aproximadamente a los 2 años, cuando se está construyendo el lenguaje. Es decir, un niño o una niña con 24 meses de vida, por supuesto, sin conocer la categoría de género, ya sabe lo que significa o lo que corresponde a las mamás o a las mujeres y a los hombres, ¿sí? Por ejemplo, un niño en preescolar, cuando le dice a otro niño, es niña, lo está ofendiendo, no lo está elogiando, ya tiene ahí una incipiente concepción de género. Y la concepción de género en hombres y mujeres no termina nunca y rebasa todos los procesos educativos formales, entran también los informales. La socialización o acuñación de género en las mujeres tiene que ver con los juguetes, tiene que ver con el énfasis en la belleza, tiene que ver con una identificación con las flores. Por eso a las mujeres en general se les regalan flores en lugar que a los hombres, porque las flores tienen una belleza perenne y tiene que ver mucho con el énfasis del amor romántico, la realización de una mujer a partir del matrimonio, entre otras situaciones. También tenemos un patrón de construcción de género masculino. También tiene que ver con los deportes, tiene que ver con los juguetes, tiene que ver con incluso el lugar que el padre ocupa en la mesa, es un orden simbólico de un sistema patriarcal. Tiene que ver con el rol de los hombres como proveedor, ¿sí? Deportes y prácticas después de los deportes que tienen que ver con esa construcción de género, que en pocas palabras se remite a una masculinidad hegemónica o bélica, como viene en el marco curricular común. De manera general, estas construcciones de género en hombres y mujeres pues son distintas. En el caso de las mujeres, significan que deben de estar al interés de otras personas. Esas otras personas son la pareja, son las hijas, son los hijos, son personas que son familiares, el papá, la mamá, hermanos, hermanas, etcétera. Mientras que los hombres tienen otro rol de género, que es básicamente el de proveedor. En la imagen que está a la derecha, pues hay todo un discurso coloquial con dosis enormes de género, que son lo que permiten la vigencia de estos cuadros que no son iguales o asimétricos, como también se les llama. El sino o destino social de las mujeres, como dice Tania Rocha, es seres para otros, mientras que para los hombres es seres para sí. La imagen habla por sí misma y se ubica en el contexto de la pandemia, pero no nomás en ella, donde la misma ONU, un año después de la pandemia, reconoció que este evento tan catastrófico lo habían llevado las mujeres, tanto en términos del ámbito sanitario, en los hospitales, por ejemplo, como en los hogares. Mujeres que hicieron home office, pero también todo un trabajo doméstico y cuidando a personas que se enfermaban, casadas o no casadas. En ese sentido, Ignacio Verduzco, que es un investigador de la UNAM que analiza la construcción de género masculina, nos da una caracterización general que compete a los hombres. Ustedes pueden leer la cita que recupero, que está en pantalla, espero que sí se aprecie bien.
Verduzco señala aquí cómo los hombres tienen toda una definición de una masculinidad fuerte, de una masculinidad hegemónica que no debe de transgredir elementos de una construcción de ser mujeres, porque los hombres que lo hacen pues también son violentados en términos de que no están encarnando una verdadera masculinidad. Y la imagen también es elocuente porque los bigotes del hombre están tapando los ojos y la boca de la mujer, de las mujeres, y los niños están tapando los oídos de la niña, ¿no? En términos simbólicos, esto tiene un gran impacto que tiene relación con la nueva escuela mexicana, como voy a compartir en un momento. En ese sentido, seres para sí en los hombres, en términos de una construcción de género, significa vivir la propia vida, significa que es un ser que está socializado a partir de lo hegemónico o lo tóxico, es decir, que hace daño, porque, por ejemplo, muchos parámetros de este tipo de masculinidad tiene que ver con la violencia y tiene que ver con cómo gozan de pactos patriarcales por el simple hecho de ser hombres, ¿sí? ¿Qué son los pactos patriarcales? De acuerdo a Celia Amorós, esta filósofa española, son acuerdos entre los hombres, son acuerdos que son seriados, que son repetidos y se llegan a normalizar, a aparecer como naturales, ¿sí? Muchas veces ni siquiera tienen que ver con una voluntad y se aprenden en los espacios de mayor socialización de la gente que son la familia en la escuela y la escuela, mismos espacios que también reconoce Bourdieu. Y aquí hay un concepto importante que para quienes están en la educación básica se habrán dado cuenta que ya está, bueno, también en la educación superior, que son los roles de género. ¿Qué son los roles de género? Son las expectativas sobre los comportamientos que corresponden a los hombres y a las mujeres, socialmente aceptados. Es lo que dicta la sociedad, que reproduce por medio de diferentes prácticas y que, por supuesto, es diferente en un hombre y en una mujer. No se tienen los mismos roles y por consiguiente se generan conductas y actitudes distintas. Ejemplos de roles de género en los hombres: rol productivo, están en el espacio público, trabajo remunerado, poder y responsabilidad, autoridad, dominación. Ejemplos de roles de género en las mujeres: roles reproductivos, espacio doméstico, trabajo no remunerado, servicio y cuidado de personas, mediación y subordinación. El concepto de roles de género va acompañado también de estereotipos de género. Esta definición que pueden advertir en pantalla, que está sacada del Instituto Nacional de las Mujeres, pues es muy ilustrativa. Los estereotipos de género tienen que ver con esas ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a uno y otro sexo. A veces son incluso representaciones simbólicas sobre lo que un hombre y una mujer deben de ser y deben de sentir. Les pongo un ejemplo a partir de esa imagen. Se da por hecho que un hombre maneja mejor que una mujer. Si vamos manejando y vemos que el coche que está adelante comete alguna infracción, no se puede estacionar en un espacio reducido, hasta podemos hacer apuestas, incluyendo las mujeres, no tan solo los hombres, porque el sistema patriarcal se alimenta de mujeres y sobre todo de hombres. ¿Y qué es lo que se hace en la apuesta? Decir una frase tan sencilla como: te aseguro que es mujer, o a veces de manera peyorativa, te aseguro que es vieja, porque se entiende en el imaginario que no saben manejar o que no tienen las competencias de destreza que los hombres. En ese sentido, a los estereotipos de las mujeres se asocian los roles de la maternidad, del trabajo doméstico y del cuidado, y de todo lo que es el imperio de los afectos: ser cariñosas, ser sensibles, ser sentimentales, intuitivas, buenas, dependientes, sumisas y adaptables. No es el mismo rol que se enfatiza para los hombres. El de ellos va en la línea de ser proveedores, de ser fuertes, competitivos, racionales, valientes, poco expresivos, dominantes, independientes. Por ejemplo, no es común que veamos a un hombre llorar frente a un sentimiento. El único sentimiento que no implica cuestionamiento en los hombres frente al llanto es cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida, pero se le detiene
incluso se le sanciona socialmente cuando está llorando por una situación, por ejemplo, cuando termina una relación con la novia, ¿no? Caso contrario en las mujeres. Dice Marta Torres Falcón, es una investigadora del tema de violencias que está en la Metropolitana, que ha venido a Zacatecas aquí a dar conferencia. Esa cita la sacamos de una conferencia que vino a dar, que si la discriminación de género está naturalizada, la violencia se vuelve invisible. Y ese es el punto central en la nueva escuela mexicana. Las definiciones de género que se contemplan tienen que ver con los altos índices de violencia que definen a la sociedad. Y todas las estadísticas, empezando por la de INEGI, hablan, y las de la UNESCO, por supuesto, la ONU, de que la gran mayoría de las transgresiones es violencia hacia niñas, jóvenes y mujeres. Por ello, la principal demanda del feminismo sigue siendo una vida libre de violencia. Y aquí hay un ejemplo importante con el lenguaje, que también viene en el nuevo modelo educativo nacional. El lenguaje nos sirve para representar el mundo y para comunicarnos. Y hay diferentes tipos de lenguaje. ¿Por qué es importante lo que se habla y lo que se escribe? Porque a través del lenguaje se le da vida o presencia, dice Martínez, se oculta o invisibiliza a las personas, los colectivos, las situaciones, las cosas, y se conoce de una manera específica la realidad y no de otra. El lenguaje es un producto cultural, social. El lenguaje vehicula las jerarquizaciones sociales y por consiguiente las desigualdades. No existe lo que no se nombra, dice Juan Guillermo Figueroa Perea del Colmex, un erudito de lo que son los estudios de masculinidad. Y eso aplica sobre todo para las mujeres. Por eso es que es importante nombrarlas, ¿sí? El lenguaje comparte, vehicula creencias, valores, prejuicios, estereotipos, roles y conocimiento. En pocas palabras, el lenguaje hace género, está en nuestro bagaje cognitivo, en nuestro capital educativo. Esta imagen va creando, por ejemplo, en las niñas, una invisibilidad y una normalización al emplear una escritura o un lenguaje oral androcéntrico. Si yo digo hombre, ahí no estoy diciendo humanidad, no estoy diciendo hombres y mujeres, literalmente estoy hablando solo de los varones. Esta imagen la saqué de un libro, por si les gusta leer a Rius, un libro que se llama La Revolución Femenina de las Mujeres, pues es toda una cátedra de género. Son oraciones coloquiales de la vida cotidiana, del acervo, de la cultura de nuestro país, que marca esas diferencias asimétricas entre hombres y mujeres. El lenguaje, pues, continuando con esto, pues en general se maneja el masculino como genérico y esto hay que deconstruirlo. Viene de hecho en el marco curricular común lo que es el lenguaje bélico. A esto es a lo que me estoy refiriendo. Y les traje algunos ejemplos que se ve en lingüística. Los duales aparentes, no sé si habían oído hablar de ellos, son frases o palabras que tienen un significado distinto tan solo si se les cambia el sexo. Por ahí hay algunos ejemplos. ¿Qué significa perro o perra? ¿Qué significa mujer pública, hombre público? ¿Sí? Aquí Mafalda nos da algunos otros ejemplos y aparte nos precisa que la lengua castellana es machista. ¿Qué significa un soltero? ¿Qué significa una soltera? ¿Cuál es la estigmatización que tiene la suegra? ¿Es el mismo que tiene el suegro? Etcétera, etcétera. Esto se llama género. Y el género también está en el lenguaje sexista, cuando hay hombres que se expresan de esta manera y también mujeres, porque es un constructo social y aunque el sistema patriarcal es alimentado sobre todo por hombres, también es partícipe de ello algunas voces femeninas. Tenemos refranes que dan cátedras de género en términos de lo que le compete a los hombres y le compete a las mujeres. Aquí les puse algunos ejemplos, pero la lista pues es muy amplia realmente. En pocas palabras, cuando se discrimina, cuando se invisibiliza o se agrede,
¿Estamos hablando de un lenguaje sexista? No lo tengo. ¿O de un lenguaje bélico? Por ahí hay un micrófono abierto. Si le pueden cerrar, por favor. Y aquí hacemos esta pregunta, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué si se trata de una mujer no le dicen médica, presidenta, arquitecta, ingeniera, profesora, técnica? ¿Y por qué si se es un hombre, sí le dicen eso mismo, pero con el sexo que compete? Más allá incluso de las definiciones de género, por la mera lógica, la persona que me presentó ahorita, el doctor Sergio, yo no me atrevería a decirle académica, porque es hombre, ¿sí? Entonces, pues lo mismo debiera de ser con las mujeres, pero como esto no es así, pues ya está en la nueva escuela mexicana para que empecemos a deconstruir estos lineamientos que nos ponen en el escenario una serie de problemáticas muy fuertes que está pasando en la sociedad. En ese sentido, esta sería una expresión correcta. Día de la Médica y el Médico, el 23 de octubre. Hay algunas fechas incluso que tienen un referente femenino, como el 9 de noviembre, que en conmemoración con el día en que nació Hedy Lamarr, se conmemora el Día Internacional de la Inventora y el Inventor, nada más y nada menos que le debemos el Wi-Fi a esta inventora, que es sobre todo reconocida como actriz. Tiene una historia interesantísima, por si luego les interesa revisarla. Es parte también de la falta que hace una historia de mujeres que está apenas en ese proceso de construcción. Otro ejemplo, el caso del libro nacional, es en honor a Sor Juana Inés de la Cruz a partir de 1979. Nada más hay que conocer la biografía de esta mujer, considerada, por cierto, la primera feminista de América, incluso antes de que se acuñara el término feminista, para darnos cuenta de que esa avidez por el conocimiento es lo que merece que cada 12 de noviembre se conmemore en este país el Día del Libro. El género, como dice Joan Wallace Scott, es un historiador estadounidense, ordena todas las relaciones sociales. Podemos advertir cuestiones de género donde quiera que haya actividad de personas. Y aquí viene pues el lineamiento de la igualdad de género. Ya con esta brevísima reflexión, pues entramos en materia. Los antecedentes podemos encontrarlos, pues, por ejemplo, con Olam de Gouche en el siglo XVIII y otras exponentes más, pero de manera más puntual en el siglo XX, en la ONU, ¿sí? A partir de 1946. Aquí se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. ¿Y cuál era el objetivo? Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ¿sí? Esta comisión, que sesiona todavía en la actualidad, da informes anuales evaluando los progresos y reformulando o formulando recomendaciones. Otro antecedente también está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data de 1948. Aquí nada más les comparto dos artículos. Tiene que ver esto con cómo todas las personas, por supuesto hay un lenguaje androcéntrico aquí, si todavía lo hay, a pesar de que está por ley, pues más en el 48, ¿no? Los seres humanos se refiere a hombres y mujeres, y en ese sentido también habla de una igualdad entre hombres y mujeres. Un antecedente importantísimo en lo que es la categoría de género es Simone de Beauvoir, una escritora francesa que tiene varias obras publicadas, pero aquí nos vamos a referir en específico a la que salió a la luz en 1949, que es El Segundo Sexo. Estos volúmenes los pueden descargar de internet, y la tesis principal de estos libros son: no se nace mujer, se llega a serlo. Esa es una definición de género. Vale la pena decir que aquí falta también decir que tampoco se nace hombre, sino que se llega a serlo. En pocas palabras, las mujeres y los hombres se construyen en términos sociales. Tenemos este último referente, que son las conferencias internacionales. La primera conferencia fue en 1975 y México fue la sede. ¿Y saben qué pasó? México un año antes tuvo que cambiar su artículo 4, decretando la igualdad entre hombres y mujeres, porque iba a ser sede de este evento. A partir de entonces, en la Constitución se decreta la igualdad en México.
La segunda conferencia fue en Dinamarca, la tercera en Kenia y la cuarta en Beijing, China. Y hay que dar una pincelada de esto para entrar ya a la nueva escuela mexicana. En la primera conferencia, bueno, aquí les traigo un extracto de los resolutivos. Vean lo que dice esa primera conferencia mundial en el 75. La mujer, al igual que el hombre, exige que se le den oportunidades para desarrollar al máximo sus posibilidades intelectuales. Las políticas y programas nacionales deben, por tanto, proporcionarle acceso pleno e igualdad a la educación y a la formación profesional en todos los niveles. Y es preciso asegurarse de que dichos programas y políticas la orientan deliberadamente hacia nuevas ocupaciones y nuevos papeles compatibles con su necesidad de realización personal y las necesidades del desarrollo nacional. Esta primera conferencia habló de los programas, de los planes de estudio en las escuelas, de las reglas en materia de educación y de la formación, de que deberían de ser las mismas para hombres y mujeres. En el anterior seminario que Jalier organizó, yo hablé de un tema que fue economía doméstica. Estamos hablando de un currículum sexuado, que justamente en los 70 se quitó. Entonces, en el año 75 en México, en esta sede, se está pronunciando a nivel internacional de que se cambie el currículum para tener mejores posibilidades las mujeres en el orden social. Por supuesto, otras cosas como esto que estoy poniendo aquí. En la segunda conferencia, que fue en los 80 en Dinamarca, ¿qué fueron los resolutivos? Bueno, parte de los resolutivos. Contribuir a un cambio de actitudes mediante la abolición de la transmisión de imágenes tradicionales estereotipadas del papel de la mujer y del hombre, y estimular la creación de imágenes nuevas y más positivas de la participación de la mujer en la familia, el mercado de trabajo y la vida social y pública, y que los gobiernos tomen medidas para reforzar la función de los maestros y orientadores en la promoción de la igualdad de los sexos en la educación. Fíjense desde dónde están marcando esta línea en los contextos escolares. Sabemos que ninguna imagen es inocente y vamos a comentar algo más adelante. La segunda conferencia también habló de los programas de enseñanza para niños y jóvenes, reitero lo de la escritura androcéntrica, y pone el énfasis en un nivel educativo crucial, el preescolar, que como sabemos surge desde el porfiriato en el país. Está hablándose aquí también de cambiar los papeles tradicionales asignados a los hombres y a las mujeres desde este periodo. La tercera conferencia en Nairobi, Kenia, 5 años después, está hablando de lo que está ahorita totalmente boga, que es una cultura de paz. Se quiere lograr la paz a partir de lograr las diferencias entre hombres y mujeres y dirimir la violencia. La cuarta conferencia es de la más importante para el modelo educativo actual. En la cuarta conferencia, el tema de género entró a la educación. ¿Qué pasó en esta cuarta conferencia? Se sacaron de resolutivos 12 lineamientos, los que están viendo en pantalla. El que compete a este tema el día de hoy es el segundo, que nombraron Educación y Capacitación de la Mujer. Y les voy a compartir nada más algunas ideas de este lineamiento tan importante. Hay que decir que la cuarta conferencia de China, la de Beijing, planteó todo un programa mundial de igualdad de género y una declaración y plataforma. Fue adoptado por 189 países, incluyendo México. Y la educación de las mujeres se consideró como un objetivo estratégico para lograr su empoderamiento y lograr relaciones más igualitarias entre los sexos. Aparte que se hizo el énfasis de que las mujeres se convirtieran en agentes de cambio. Ahí está una resolución de esta conferencia. Se está hablando de los sesgos de géneros en los programas, en los materiales didácticos, ¿sí? Se está diciendo que las mujeres están en roles tradicionales y que se pierden de las mismas oportunidades en relación con los hombres, y se está hablando a favor de la igualdad, ¿sí? También se habla de la importancia de la educación sexual y la salud reproductiva.
Beijing también está recomendando elaborar planes de estudio y libros de texto, así como material didáctico libres de estereotipos en cuanto a hombres y mujeres. Y está incluyendo esto, fíjense nada más en algo tan importante, en la formación de las normales, en los semilleros de quienes van a formar personas, el personal docente, ¿sí? De tal manera que todos los recursos educativos promuevan imágenes no estereotipadas para poder dirimir la discriminación y la desigualdad. Estos son los valores que está enarbolando, ¿sí? Y es muy importante darse cuenta de cómo Beijing está diciendo que los niños también se hagan cargo de sus propias necesidades domésticas y que compartan responsabilidades en los hogares, cosa que apenas también está incidiendo en el nuevo modelo educativo. ¿Qué tan importante no será esto? Que en el 2010 se creó una instancia desde la ONU que se llama ONU Mujeres. Así como existe la UNESCO para la educación, la OMS para la salud, etcétera, existe ONU Mujeres, que es una entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Cada año esta saca una imagen y saca un eslogan en el contexto del 8 de marzo. Este fue el del año pasado, a propósito de todo lo que develó la pandemia, mucha inequidad del acceso de las mujeres a la tecnología. Ese fue el eslogan. Este fue el de este año, invertir en las mujeres, acelerar el progreso. ¿Han oído hablar de la Agenda 2030? Pues también ese es un referente del modelo educativo actual que tenemos. Fue una reunión que se llevó a cabo en Nueva York en el 2015. Se reunieron muchos países y básicamente le tomaron la temperatura al mundo en términos de las áreas de oportunidad que era necesario atacar en un lapso de 15 años. Sacaron 17 objetivos. El cuarto se llamó educación de calidad y el quinto por sí solo, igualdad de género, ¿sí? Esta Agenda 2030 tuvo también 169 metas y 231 indicadores que los países deben de cubrir al año 30. Estamos a 6 años de esta distancia. ¿Qué dice la Agenda 2030 en torno al objetivo de educación de calidad? Dice que la educación ayuda a reducir las desigualdades y a alcanzar la igualdad de género, ¿sí? Pues lo sabemos. La educación potencializa a los países y contribuye significativamente a poder incidir en la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué dice el objetivo 5, que se llama igualdad de género de la Agenda 2030? Se refiere a que las mujeres y las niñas todavía constituyen la mitad de la población mundial en el mundo, valga la redundancia. Sin embargo, siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los órdenes. ¿Qué es el tema del empoderamiento para poder entender? El empoderamiento, pues, se refiere a romper relaciones de desigualdad, ¿sí? Es una crítica fuerte a las situaciones de opresión y de subordinación de las mujeres en relación con los hombres. El empoderamiento es un poder en las mujeres, por el cual, si se adquiere en ellas, se tiene un impacto social y se ayuda a dirimir las situaciones de inequidad en relación con los hombres. Eso es el empoderamiento. Estos son los lineamientos más importantes de ese objetivo, igualdad de género, de la Agenda 2030, que de manera internacional resumen las áreas de oportunidad de este lineamiento. Y por último, para hablar finalmente del modelo educativo nacional, después de considerar estos antecedentes, vale la pena decir que se breva de la educación integral. Quienes han revisado la Ley General del 2019, ¿cuántas veces aparece el adjetivo integral? Lo integral se refiere a que hay que cultivar o hay que incidir en el cultivo de lo cognitivo en las personas, de los conocimientos, pero no tan solo eso. Hay que cultivar también la mente, ¿sí? En ese sentido, hay que cultivar también el cuerpo, las relaciones sociales. La educación integral se refiere al cuidado ambiental, a los valores, a la familia,
por supuesto, a la igualdad de género, a la educación socioemocional, a la alfabetización alimentaria, entre otros lineamientos, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 3º constitucional? Está ordenando que los planes y programas de estudio tengan perspectiva de género y otra serie de cosas, ¿no?, que están en la ley de la nueva escuela mexicana, pero el lineamiento de género está en primer orden, ¿sí? Y en ese sentido, el modelo actual que se tiene en la educación básica y también un referente importante en la educación superior, en la ley del 2021, pues nos habla de estos lineamientos. Es una ley riquísima, es un modelo de fuerte impacto, es un modelo que está atacando todas las áreas de oportunidad que tenemos en la sociedad para reconstruir el tejido social y para incidir en una conciencia y en la forja de una comunidad. Estos son algunos temas que vienen en la ley que les estoy compartiendo y el énfasis que estoy señalando aquí es cómo de manera central en estos lineamientos pues está lo que es la igualdad de género. Tenemos la ley del 2019, nada más les comparto algunos lineamientos de los objetivos. Hay un énfasis enorme del desarrollo humano integral, ¿sí? Y esto tiene que ver con cómo a partir de esa formación integral se puede contribuir, al bienestar, a la transformación y al mejoramiento de la sociedad, de la cual los y las educandas pues son parte. Y hay algo muy importante aquí que resaltar, que es un gran acierto por todas las personas que están escuchando esto, que estamos en el ámbito de formación de recursos humanos. La educación tiene una función social y eso tiene que ver con todos los actores y actrices que se involucran en estos procesos formativos. ¿Me pueden decir si hay mucha interferencia de sonido porque están ladrando algunos perros aquí de mis vecinos y vecinas para ponerme audífonos o si se escucha bien? Si me pueden decir. Se escucha bien. Sí, se escucha bien, doctora. Igual voy a cerrar la ventana, permítanme. Sí, claro, gracias. Bueno, así ya está mejor. El artículo 12, gracias, de la nueva escuela mexicana, bueno, tiene una serie de para qués muy importantes y yo aquí nada más retomo la fracción cuarta del artículo 12. El énfasis sigue siendo la discriminación y la violencia que es de larga data, fundamentalmente con las niñas y con las mujeres, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que vemos en la sociedad. Para quienes son de Zacatecas y también de otras latitudes, pues seguramente vieron esta noticia vergonzosa, escalofriante, que pudiera repetirse con muchas más, ¿no? Yo aquí nada más traigo una muestra significativa y contemporáneas y del pasado que da cuenta pues de esos problemas que tenemos como sociedad y que por las redes sociales a esa velocidad vertiginosa conocemos y nos damos cuenta de que tenemos un problema de género fuerte en la sociedad. Todos los problemas sociales están en la propuesta educativa que define el modelo educativo contemporáneo y tiene que ver sin lugar a dudas con una educación. ¿Por qué con una educación? Por ejemplo, con el tema de violencias, tenemos 10 personas, es un indicador que no ha bajado en bastante tiempo ya, algunas fuentes hablan de 11, pero tenemos entre 10 y 11 niñas, jóvenes y mujeres que mueren cada día por cuestiones de género en este país. Y por si ello fuera poco, con un 97% de impunidad. Es decir, mañana que nos levantemos, 10 niñas, mujeres y mujeres ya no lo van a hacer porque van a ser asesinadas por manos feminicidas, ¿sí? Por eso el artículo 16 de la ley del 2019 nos habla también de la importancia en luchar contra la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente otra vez la que se ejerce contra la niñez y las mujeres. Y el artículo 30 puntualiza el fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. En pocas palabras, esta ley, revisándola toda, habla de género, habla de la perspectiva de género, habla de la equidad y habla de la violencia contra niñas, jóvenes y mujeres en este lineamiento, ¿sí? Y la tenemos también, por supuesto, en los campos formativos, que no voy a repetir esto porque aquí todo el mundo lo conoce.
Nada más sí quiero resaltar cómo de los ejes articuladores es el cuarto, por sí solo la igualdad de género, junto con otros tan importantes como los que están en pantalla y que también ustedes conocen, ¿sí? Tenemos ahí pues en una de estos pétalos de esta flor con ese centro tan importante que hay que recuperar la igualdad de género también en la forja de mejores definiciones sociales. Y aquí es el extracto de algunos lineamientos del marco curricular común. Se parte del principio jurídico del artículo 4, que se modificó gracias a la lucha feminista en 1974 en México. Se habla de trastocar los cimientos patriarcales, decoloniales, ¿sí? Se habla de un modelo homofóbico y racista. Se habla de una igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? No es más que llevar a la práctica los derechos, que no se queden en la línea, que no se queden en una letra muerta, ¿sí? Y lo que les decía de la escuela junto con la familia, está reconocido que son los principales espacios donde se socializa, donde se educa en términos de género, con un énfasis particular en las violencias. Y aquí viene lo del lenguaje, por eso la pincelada que comenté hace rato, ¿no? Es una lógica patriarcal si seguimos utilizando un lenguaje androcéntrico, un lenguaje que no nombra a las mujeres y lo femenino. Por eso existen ya este tipo de materiales, no sé si lo han visto, el arroz con leche, pero desde un enfoque con una perspectiva de género o una versión feminista, como también se le llama, porque si revisamos la letra tradicional, pues ¿qué dice la letra, no? Tiene todo un constructo de género que no dice nada del avance que he estado planteando de todos estos foros y congresos y leyes. En la escuela, para terminar con este marco curricular, pues también se señala cómo en las primeras etapas de desarrollo se normalizan estos mandatos de género, con todo lo que ello implica, como lo que se visibiliza en las imágenes. Y por supuesto que también habla de ese currículum, del currículum formal y del currículum oculto, desde lo que enseñamos y que omitimos muchas veces personajes y hechos de las mujeres y no se diga referencias femeninas, ¿sí? Y eso da como resultado pues lo que tenemos en la otra imagen, ¿no? Esas definiciones sociales donde hay mucha separación de las ventajas de lo de lo masculino respecto de lo femenino. Termino con esto. La generación de un currículum con perspectiva de género conlleva la transformación de los libros de texto con contenidos, imágenes, ejemplos y ejercicios no sexistas que superen la generalización y superioridad de lo masculino. Es decir, la nueva escuela mexicana está planteando una educación con perspectiva de género. Y en ese sentido, por eso plantea un perfil de egreso con perspectiva de género. Nada más de este lineamiento se está planteando que tengamos educandas y educandos en esta línea para tratar de prevenir, erradicar todas las violencias y todas esas desigualdades entre hombres y mujeres. Y aquí hay una parte crucial de la ley, que son las figuras docentes. Esto me parece un gran acierto. Lo que no me parece de acierto es que este reconocimiento no está acompañado con una remuneración económica. Pero bueno, al menos está en la ley, en la anterior ley no está. Los maestros y las maestras como piedra angular son el proceso fundamental en la deconstrucción de la igualdad de género y de todo, ¿sí? Y esto tiene que ver también con lo que nos dice Moreno Fernández. Es que el mundo que conocemos ya cambió. Y en ese sentido, la escuela del siglo XXI, pues tiene que tratar con el alumnado, con sus discientes, lineamientos de cómo desenvolverse en el mundo, en cualquier latitud. Y en ese sentido, el alumnado debe de saber, entre otras cosas, que no se debe de mover en un plano de desigualdad, de inequidad o de violencias. La Ley General de Educación Superior, que norma al normalismo, las licenciaturas, las maestrías y los doctorados, también habla de la igualdad de género, ¿sí? Aquí hay algunos elementos de esa ley,
algunas fracciones donde de manera puntual se está diciendo básicamente lo mismo, pero con otras palabras que en la ley del 2019, cambiar el currículum, hablar de una transversalidad de género, promover la igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Incluso habla de la paridad en los puestos de toma de decisiones en las instituciones de educación superior, ¿sí? Muy importante esto también. Entonces, si se fijan, la igualdad de género está desde preescolar hasta doctorado. Tenemos muchos instrumentos internacionales, aparte de los que les comenté, incluso con equivalentes nacionales y estatales. En México existe la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que es del 2007, y la de Zacatecas es 2 años después, en el 2009. Tenemos una Ley Federal de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que es del 2006, y tenemos una estatal que es del 2020. Y así en cada estado, se está en todos lados, no es ninguna moda, es una política pública, ya referí desde dónde viene, y por eso la encontramos en la Nueva Escuela Mexicana. Incluso el pasado 18 de abril del 2023 se modificó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la federal. ¿Y qué fue lo que le pusieron? Le pusieron esto. Le anexaron esta fracción, ¿sí? Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres. La Secretaría tendrá que incluir en los planes y programas de estudio el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias y la educación con perspectiva de género. Estamos hablando de una pedagogía feminista en el modelo educativo nacional, que tiene que ver con romper una pedagogía androcéntrica, que critica el patriarcado, el sexismo en todos los escenarios, ¿sí? Y que potencializa a las mujeres. Y termino mi presentación con un breve ejercicio. Espero no estar en tiempos, voy a hacerlo rápido porque sé que a lo mejor ya me pasé, ustedes me dirán, pero no quise dejar de largo ejemplificando todo esto que les expuse y que seguramente ustedes ya saben, con un análisis que hice de los libros de texto en 6º grado. Encontré estos hallazgos. Encontré contenido sobre mujeres y perspectiva de género, que esto se refiere a planteamientos temáticos sobre la lucha feminista, los roles, los estereotipos de género, las violencias, el liderazgo de las mujeres, nuevas masculinidades, sesgos de género. Encontré historias de mujeres, biografías de mujeres y temáticas que no era la igualdad de género, pero que metieron también el tema. También me encontré algunos desfases que voy a comentar. ¿Qué más me encontré en estos libros de texto? Lo que yo nombro proyectos Violeta, tanto en el aula como escolares y comunitarios. También me encontré un lenguaje de género visual a través de las imágenes. Y me encontré un lenguaje con perspectiva de género y también androcéntrico. Y por último, me encontré bibliografía de y escrita por mujeres, tanto en las lecciones como al finales de los libros. Y les voy a dar una probadita nada más. Aquí está la referencia en la imagen. Aquí es la lección de la marcha de las jacarandas, que es el movimiento feminista, ¿sí? Viene muy bien la narrativa de qué es esto, de por qué se hace, y las imágenes también son elocuentes por sí mismas. Viene la deconstrucción de estereotipos. Vean las imágenes abajo, la primera de un hombre en un telar, una actividad tradicionalmente femenina, y la del otro lado, un hombre cargando un bebé, algo que no estaba antes y que tiene que ver con esa deconstrucción de estereotipos y de roles de género. Directamente está el tema de la violencia de género dentro de muchas lecciones de los libros, ¿sí? Están diferentes tipos de familias, que esto también es importante comentarlo porque la ley enuncia lo que es el pensamiento crítico y la interculturalidad. Se habla también en términos de lecciones de historia de las diosas de piedra, que generalmente se hablaba de dioses, ¿sí? Se habla de un tema importantísimo que es la Revolución Mexicana, pero metiendo a las mujeres en imágenes y en contenidos.
Dice, por ejemplo, parte de una lección: se levantan en armas hombres y mujeres apoyando el Plan de San Luis de Francisco y Madero en 1910. Esto no está antes en los libros de texto. El tema de la Revolución Mexicana, bueno, con imágenes no se alcanza a ver a lo mejor por la calidad de la diapositiva y porque la letra está muy pequeña. Se trata también el tema de las mujeres que estuvieron en la Revolución Mexicana y de las mujeres en lo contemporáneo, lo cual me parece importantísimo, porque están hablando de la historia como debemos de enseñarla, que no es tan solo lo pasado, sino también lo presente. De hecho, es lo más importante, la historia del tiempo presente, en tanto de que a partir de ella, con el referente histórico, por supuesto, del pasado, se puede construir otra historia. El tema del sufragio femenino, con toda esa lectura de género, porque como saben, se dio primero el voto municipal, y aquí les doy un dato importantísimo por si no lo conocían: las primeras mujeres que pidieron el voto en México fueron zacatecanas, y lo pidieron en 1824. Por supuesto, no les hicieron caso, y es una cuestión de género, por ejemplo, que en la actualidad, a 200 años de distancia, en el 2024, por primera vez todo apunta a que vamos a tener una presidenta después de 200 años que se creó el primer gobierno de México. También viene la historia de las patronas, estas mujeres de Veracruz que alimentan a hombres y mujeres que andan en el tren, en la bestia, como también se le nombra. Biografías de mujeres importantes, de mujeres que son un ícono en la ciencia, como quien se ganó 2 veces el premio Nobel, Marie Curie, pero también de otras mujeres que no estaban antes, como Rigoberta Menchú, en términos contemporáneos. Historias interesantísimas también en adaptaciones didácticas. Por ejemplo, aquí es el tema de la Malinche, entrevistada en la radio. Y la Malinche dice que es una mujer inteligente, es decir, es una versión que deconstruye todos esos sesgos de género como tradicionalmente se había contemplado a esta mujer en términos de traidora, de vendepatrias, de una mujer que se entregó a los conquistadores en detrimento de sus propios paisanos, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera. Y eso me parece importantísimo, es una lección amplia, esta de la Malinche. Está Rosario Castellanos, algo inédito. Rosario Castellanos fue una feminista de este país que tiene mucha obra publicada. Les recomiendo en particular 2, Mujer que sabe latín y Cultura femenina, entre otras, ¿sí? Temáticas cuya línea central no es la de mujeres y de género, sino la que la integra. Por ejemplo, aquí en este tema que son los debates breves, se habla de la igualdad, ¿sí? Aquí hablan de los prejuicios y tocan el tema del prejuicio de la mujer más inteligente en la segunda mitad del siglo XVII en la Nueva España, que fue Sor Juana Inés de la Cruz, que me parece un gran acierto. Proyectos Violeta, que sería un segundo hallazgo, directamente incluso a partir de los títulos que ya de por sí da un significado enorme. ¿Por qué ellos sí y nosotras no? Hablando de discriminación, ¿sí? El tema de la sexualidad, por supuesto, y de la sexualidad reproductiva, porque como sabemos, México ocupa el primer lugar deshonroso de embarazo adolescente, como otros primeros lugares. Vienen las enfermedades de transmisión sexual. Si se ven los iconos aquí QR, tienen que ver con esas lecturas que profundizan, muchas de ellas escritas por mujeres o de instancias tan importantes como el Instituto Nacional de las Mujeres, como la Ley de los Niños, Niñas y Adolescentes, las leyes de violencia, etcétera. Se habla de la división de los poderes y también se toca el tema de las mujeres. Se habla del primer Congreso Feminista de 1916. A veces esto no se toca ni en las escuelas de educación superior, y meter esto en primaria es algo sin precedentes, ¿sí? Se habla también de las mujeres indígenas que conocemos que corren, ¿sí? Se habla también de la publicidad y se critica lo que es las imágenes con sesgos de género. Se habla de la igualdad.
se habla directamente del tema de violencia de género, ¿sí? Se habla, vean la imagen, las imágenes que están en pantalla, son imágenes visuales que deconstruyen los estereotipos. ¿Qué son los desfases que yo veo? Por ejemplo, se toca el tema de la menstruación y hay algunos lugares en el mundo donde cuando las mujeres menstruan, las ponen aparte, casi como viene en el Pentateuco, ¿no? En los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice la lección que las mujeres están compartiendo, están interactuando, pero para mí es un desfase porque no dejan de ser sesgos de género, aunque estén compartiendo, porque están apartadas, como si fueran excluidas en términos literales por tener ese proceso biológico en su cuerpo durante una parte del mes, por ejemplo, ¿sí? También otros desfases son cuando hay imágenes todavía con niñas, no con niños, asociadas a lo doméstico, a lo familiar, como esa niña con la escoba, por ejemplo, ¿sí? Otro acierto son las imágenes que están deconstruyendo los estereotipos. Niñas escalando, niñas levantando pesas, por ejemplo, con el dato tan importantísimo, la única medalla de oro que tiene México en los Juegos Olímpicos fue en halterofilia con Soraya Jiménez, ya muerta, ¿no? Una mujer, la única. Estas danzantes de la ceremonia del venado en mujeres, también esta niña pensando con el libro y la de arriba, también una mujer relevante en la historia, ¿sí? Mujeres en la tribuna, mujeres como entrenadoras, mujeres médicas, etcétera, etcétera. Está hablándose también a partir de imágenes de deconstrucción de la masculinidad tóxica, como la primera imagen, de mujeres haciendo otras cosas como cambiando el foco, deconstruyendo esa tradicionalidad de género, hombres también formados en la recolección del agua, que anteriormente era una actividad visualizada a partir como solo femenina, también visibilizando la inequidad de género en el salario, una niña ayudando a un papá en cuestiones de mecánica, un niño lavando trastes en el ámbito doméstico y por supuesto en la historia, ¿no? Así como se toca el tema de Juárez para hablar del siglo XIX, también la historia contemporánea en el tema de la paz a partir de esta ganadora del premio Nobel, ¿sí? Entre muchas otras visualizaciones. Hay un énfasis importante en la feminización del magisterio y bueno, aquí hay que decir también que históricamente desde el último tercio del siglo XIX y hasta la actualidad, ya lo enunció INEGI, el 75% del profesorado en educación básica tiene rostro de mujer. Murales en las lecciones del libro donde se nombra la igualdad, donde se habla de la equidad, ¿sí? Un cuarto hallazgo ya en la antesala de terminar, sí tenemos una escritura desglosada como esos títulos, ingenieras e ingenieros a la obra, ¿sí? Reporteras y reporteros en acción. Pero también tenemos, porque no hay uniformidades, es una crítica constructiva que yo hago, el uso de las X, de los paréntesis o de plano de la escritura androcéntrica, como se señala aquí, que nada más se habla de inspectores y no de inspectoras. ¿Sí? Bueno, aquí hay otros señalamientos, no sé si se alcanza a ver dónde está la flecha, dice, la gente que ha muerto desde que nacieron los primeros hombres. Aquí lo correcto sería desde que surgió la humanidad, desde que surgieron los primeros hombres y mujeres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Más ejemplos. Bibliografía que también nombra a las mujeres, recupera a sus nombres y sus aportes al interior de las lecciones y en las referencias. ¿Sí? La nueva escuela mexicana plantea la igualdad y la equidad para hombres y para mujeres. Con esa imagen espero que entendamos qué es la igualdad y qué es la equidad. La igualdad es darle a los dos sexos lo mismo. La equidad es darle a cada quien lo que corresponda. Un ejemplo, una mamá trabajadora asalariada, si acaba de tener una o un bebé, necesita, de hecho está por ley, una hora de lactancia materna, ¿sí? Ahí estamos hablando de equidad. ¿Cómo hablaríamos de equidad en este mismo ejemplo con los hombres? Algo que todavía no se logra en todos los trabajos.
Cuando un hombre se convierte en papá, debe de tener licencia por paternidad para estar con su esposa, con su pareja, con su hijo y con su hija, ayudando, conviviendo, etcétera, ¿sí? Consideraciones finales. Hace falta una capacitación del magisterio para la implementación de los contenidos centrales de la nueva escuela mexicana, no tan solo la igualdad de género. Y es necesario empatar cabalmente el plan de estudios con las normales, porque es el semillero de quienes forman a las nuevas generaciones, empezando por las que están en la actualidad. Y hay áreas importantes de oportunidad o algunos errores, por decirlo de alguna manera, en el eje de la igualdad de género. Por ejemplo, en cuanto a contenidos y en cuanto a la escritura. Y termino con esta frase y con este mural que es de Zacatecas y que tiene todo un significado tan importante: el conocimiento es poder. En términos de la igualdad de género en el profesorado, hay que empezar por una deconstrucción para poder impactar en el alumnado, porque llegan a nuestras aulas un alumnado socializado en género tradicional. Y entonces las figuras docentes nada más tenemos dos opciones: o continuamos con esa trayectoria formativa tradicional de género alimentando la desigualdad, o la deconstruimos. Huelga decir que la nueva escuela mexicana está a favor de esto último. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Doctora, qué interesante presentación, qué interesante recorrido como para entender por qué el título de su conferencia, para saber por qué la escuela, o si es que la escuela mexicana se viste de violeta, y estas consideraciones que en la última parte nos menciona sobre la igualdad de género en el modelo educativo nacional. Escuchamos conceptos, escuchamos frases, escuchamos teorías, posturas, todas ellas para tener una lectura más amplia de este tema que es muy importante y que por desfortuna apenas empieza a abrirse, como usted mencionaba, a pesar de que desde hace 200 y seguramente más años, pensaba en Christine de Pizan, ha habido mujeres tan valiosas que han luchado por el reconocimiento o por visibilizar precisamente sus acciones, sus pensamientos, sus vidas. Quisiera yo, bueno, plantearle todas las preguntas que tenemos, pero por cuestión de tiempo, y si a usted le parece, le voy a dar lectura solamente a 2, 3 o 4, pero un solo bloque también para no salirnos del tiempo. Antes de hacerlo, yo quiero agradecerles su presencia a todas las personas que hoy nos han acompañado, estudiantes de, yo diría que de todas las escuelas normales rurales del país, de la UPN, de la licenciatura en pedagogía particularmente, y de todas las unidades de las diferentes entidades, a la Escuela Normal de Naucalpan, a la de Nezahualcóyotl, a la Normal Oficial de Guanajuato, a la Escuela Normal Profesora Leonarda Gómez Blanco, a la Escuela Normal número 3 de Toluca, en su licenciatura en Educación Preescolar, a la ENESMAPO de Ciudad Valle, San Luis Potosí, al CREN de Cedral de San Luis Potosí, a la Escuela Normal, licenciado J. Guadalupe Mainero de la Heroica Matamoros, también a la Escuela Normal Profesor Serafín Peña de su licenciatura en Educación Primaria de Montemorelos, y en fin, a todas las personas que han estado hoy con nosotros, les agradecemos mucho. Y bueno, pues para terminar, a mí sí me gustaría que que nos diga algo, ojalá sea otra vez mucho, solamente de algunas preguntas que le queremos plantear, porque hay otras seguramente, pero por el tiempo creemos que estas pueden concentrar más inquietudes. Dice, bueno, una persona dice aquí, aparece como anónimo o anónima, no sabemos, dice como opinión. Hace poco leí un libro de Judith Butler, Deshacer el género, y después de leerlo, enfaticé que la sociedad aún no conoce la verdadera definición de género, ya que abarca mucho más.
Así que en la educación habrá varias ideas, formas del cómo llevar este eje articulador, igualdad de género en la nueva escuela mexicana. No hay una pregunta, es un comentario. Otro mensaje, también firmado como anónimo, esto sí le pregunta de manera directa, ¿qué opinión le merece que la historia de las mujeres, de las maestras, de las estudiantes, la escriban hombres? Una más, también firmada como Anonymous, dice, ¿usted qué propuestas ha visto que se llevan a cabo entre docentes para evitar la desigualdad de género? Le dejaría esas 3 preguntas, doctora, bueno, el comentario y las 2 preguntas, y bueno, pues con esto terminaríamos la sesión, ¿sí le parece? Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias por estas inquietudes y bueno, las demás que usted comenta, entiendo lo del tiempo. La primera, bueno, que es un comentario, sí me parece muy oportuna. Coincido. Efectivamente, la gente, aún con todos estos antecedentes, con esto que ya está en el modelo, con capacitaciones, etcétera, todavía no entiende lo que es el género. Hay quien lo identifica como sinónimo de homosexualidad incluso. Ahora con lo que fue el nuevo ciclo escolar, con todo el debate de los nuevos libros de texto, se hablaba mucho de la ideología de género, pero identificada en términos de lesbianismo, por ejemplo, en términos de una frenética sexualidad, es decir, en muchas situaciones de definición equivocadas y no como está planteado. Está planteado en el modelo de manera dicotómica como un constructo social y nada más para hombres y para mujeres, pero también es importante comentar, yo lo dije algo, hay un esfuerzo de nombrar a quienes no se asumen como hombres y como mujeres, a partir del lenguaje, no de contenidos, pero sí a partir del lenguaje y también en las imágenes, por ejemplo, con los tipos de familias. Están visualizadas imágenes con familias con personas del mismo sexo. Y eso tiene que ver con el concepto de género, porque si género es un constructo social, pues no existen 2 géneros tan solo. Yo por eso comentaba que me refería de manera binaria, porque apenas así está en el modelo. Y yo esperaría que primero afianzara esto y luego lo demás, ¿no? Pero es muy significativo cómo a veces ponen la X o la arroba en el lenguaje en las lecciones de los libros de texto para identificar a quienes no se asumen en lo masculino y el femenino. Entonces, totalmente de acuerdo, incluso gente que está desde las trincheras educativas desconoce lo que es el género y lo identifica como cosas de mujeres o peor aún, como sinónimo de sexo. Eso por un lado. El segundo, pues no sé quién hizo la pregunta de que la historia de mujeres, particularmente de profesoras y de alumnas, la hacen los hombres porque no comparto esa opinión. Yo misma soy una historiadora de mujeres y de profesoras y no soy la única. Habemos muchas, por supuesto también hay compañeros, pero también hay muchas mujeres. El tema del magisterio tiene una bandera femenina por cuestiones obvias porque tiene que ver con lo que es la feminización. Hace ya varios años hubo en San Luis, organizado por una gran historiadora, la querida Oresta López, el tema de lo que fue la feminización del magisterio. Y la gran mayoría eran mujeres, y ahí están las memorias para dar cuenta de ello. Y seguimos pues en ello, ¿no? Muchas profesoras. Yo creo que ese dato no es correcto. De hecho, por cuestiones obvias, quienes más hacemos historia de mujeres somos mujeres, así como quienes más hacen historias de la masculinidad son hombres, que eso no quiere decir que por supuesto tengamos algunos hombres, subrayo el pronombre, algunos hombres haciendo historia de mujeres y también es muy válido, ¿sí? Respecto de la tercera, las propuestas que yo haya visto de docentes, entre docentes en términos de paliar las desigualdades de género, yo quiero presumir en el buen terreno uno de los programas, bueno, trabajo en 2 programas en la universidad, pero en uno que tengo mi tiempo completo, que es la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente, donde el 95% del alumnado es profesorado que está en educación básica en diferentes niveles. Quiero hablar de algunos
logros que hemos tenido para dar respuesta a esta tercera pregunta en términos de propuestas. Estamos hablando de que los programas deben de transversalizar la perspectiva de género, que por cierto eso viene en la ley. Y transversalizar no nada más es decir los y las. El lenguaje sí es importante, pero no es solamente eso. O como una vez me dijo una persona, en mi escuela sí hay equidad porque la gran mayoría son mujeres. Eso no es la equidad. A veces puede haber más hombres que mujeres y haber equidad, y lo contrario. Estamos hablando de lineamientos académicos, curriculares, pero también administrativos y todo lo que es la cultura escolar. Y es lo que yo quiero presumir en el buen sentido de algunas cosas que estamos haciendo donde yo trabajo en la maestría, porque también estamos haciendo un esfuerzo importante de incorporar no nada más el lineamiento de género, pero es al que me voy a referir, como parte de la formación en los seminarios con el alumnado. Pusimos en el reglamento de la escritura de los trabajos académicos y de las tesis que el lenguaje tiene que tener perspectiva de género. Y en las lectorías que hacemos y en los coloquios y en los documentos finales para obtención de grado, eso se señala en caso de que no sea así. Está por reglamento, ¿sí? Y eso lo acompañamos también con lo que es la oralidad. En mayor o menor medida, el profesorado y el alumnado hablamos nombrando lo femenino y lo masculino. Eso me parece importante. Segundo, el trabajo administrativo tiene congruencia también con el lenguaje escrito. Nos aventamos una lucha, en particular yo, con Departamento Escolar de la Universidad, para que las actas de grado dijeran, por ejemplo, si es una alumna quien está obteniendo su grado, que diga maestra. Y que si quien preside el sínodo es una profesora, que diga presidenta, no presidente. Y lo mismo con nombres, ¿no? Como corresponde. También estamos hablando de realizar eventos, lo que se conoce como conmemoraciones con fechas de oportunidad política. Por ejemplo, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el 25 de noviembre, Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres, el 2 de mayo en contra del acoso escolar y muchas más que pudiera nombrar en términos de poder hacer eventos y capacitaciones, porque estos temas deben de ser permanentes. O sea, un curso no resuelve que ya te conviertas especialista en estudios de género. Tiene que haber una congruencia. Y por supuesto también estamos hablando del contenido, que es de lo más importante. El contenido curricular, por ejemplo, en el proyecto que tenemos de la maestría, tenemos, aparte del eje de transversal de género, tenemos un curso y una línea de investigación nada más de esto, ¿sí? Y eso me parece importante. ¿Qué veo yo aquí? Como lo decía al finalizar. La pieza clave en todo esto, considero yo también por mi experiencia, es el profesorado. Pero como dicen varios artículos y varias investigaciones que se han hecho, el profesorado primero debe de pasar por su propia deconstrucción, darse cuenta que hay un problema de género, tal vez en su vida, y abordarlo. ¿Para qué? Para que tenga congruencia con lo que va a enseñar en aula. Y ojo, tampoco es necesario que la materia se llame género y educación. Cualquier situación es una oportunidad para hablar también con la práctica de lo que es el lineamiento de género. Un chiste sexista es una oportunidad para decir por qué no debo de reírme y cómo eso daña a las mujeres y a los hombres en una sociedad. Por supuesto, también estamos hablando del material didáctico, también estamos hablando de deconstrucción de canciones, también estamos hablando de proyectos de inmersión social, los que nos pide CONACYT en las becas, con enfoque de género, cuentos con enfoque de género, murales, ¿sí? Donde se visibilicen nuevas masculinidades, es más, hasta memes, que son recursos didácticos que también inciden porque hay que adaptarnos a las nuevas tecnologías en esto que estamos planteando. Yo hablaría de todas esas propuestas, ¿sí? Ay, doctora, pues mire, además nos deja sugerencias con los ejemplos, con el ejemplo de lo que ustedes viven allí en su institución, en su programa de maestría. Da cuenta precisamente del sentido de la teoría crítica de la que nos habló en la primera parte y de cómo esto no es solamente hablar, es como que
La fortuna de esto tendrá que ver con la manera en que se incorpora al quehacer, a las formas de entender, de practicar. Y veía yo, pensaba en el maestro, en la maestra, otra vez parece que han de ser los responsables de que esto comience a transformarse, lejos de legislaciones, lejos de planes de estudio, ha de ser pues esa conciencia, lo entendería yo, de maestras y maestros, los que permitan trabajar en esa transformación. Doctora, yo pensé que nos íbamos, pero a lo mejor nos podemos consumir un minuto, porque llegó una pregunta unas 20 ocasiones y bueno, yo no quiero irme sin planteársela. Antes que eso, hay el comentario de que, bueno, a esta persona le ha parecido una excelente ponencia. Seguramente, todas las personas que estamos acá así lo valoramos. Yo también desde lo personal lo valoro de esa manera. Nos ha parecido excelente. Y la pregunta que plantea esta persona dice, ¿qué impresión tiene de las unidades de género que existen al interior de las escuelas normales y qué dificultades de género ha advertido en la dinámica de las comunidades normalistas? ¿Algún comentario así como que final? Y luego vamos viendo el link que está por ahí. Adelante, doctora, para cerrar, por favor. Bueno, con toda honestidad, por supuesto, no conozco a todas los enlaces de género en las normales. Justamente hace poco me presentaron a la maestra que es el enlace de género en la Ávila Camacho, ¿sí? Y que está haciendo un trabajo loable en términos de una sensibilización y capacitación. Yo diría que el tema de los enlaces es en sí el tema, ¿no? Esto está también en la universidad, está en gobierno, está en las comisiones de diputadas, diputados y en las senadurías, etcétera. Y eso me parece muy importante, es ir abriendo brecha. Aquí lo importante es que la persona que esté en ese puesto sea congruente con un discurso y una práctica, porque a veces, otra vez desde las figuras que toman decisiones, titulares de estas instituciones, volvemos a lo mismo, lo identifican como cosas de mujeres y por eso lo sesgan o lo ponen en un margen, en una orilla, ¿sí? Y creen que no compete a los hombres. Eso sería el principal obstáculo que yo advertiría. Y lo veo también en la universidad con estos enlaces que hay. Esto debe de ser de manera permanente porque aparte hay también un problema. Estos cargos son honorarios. Estos cargos no se pagan. O sea, quiere decir que aparte de toda la chamba que tiene esa figura docente, todavía iba un plus para que sea el enlace de género. Y de entrada, pues tiene que ser una persona que sepa del tema. Aquí ya no se valen las improvisaciones. Estamos hablando de una persona que simpatice con el tema, que se actualice y que sea congruente en su práctica docente, pero sobre todo en su vida diaria. No se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa, con todo lo que ello implica. Y de hecho debe de haber un programa de género que se vea visibilizado en los reglamentos, en las normativas de la institución que rijan la cultura escolar de las instituciones. No nada más es hacer un evento el 8 de marzo para las mujeres, que por cierto tienen matrícula eminentemente femenina, en su mayoría, como desde el siglo XIX. Entonces, ¿son una pieza fundamental? Sí. Aplaudo esa iniciativa. Nada más yo pediría que se fijen en sus normales, el perfil que tienen estas personas y que se hagan de manera transversal las actividades. No es la actividad del enlace de género, sino de toda la institución, en congruencia con un plan de estudios. ¿Sí? Muy bien, doctora, pues entonces nos vamos con eso. No nos quedamos con eso, nos vamos con eso. Yo diría como una tarea para seguir repensando nuestras posturas. Y bueno, seguramente a través de los textos, mencioné yo solamente algunos, los que busquemos a través de internet de la doctora Norma Gutiérrez Hernández, podremos seguir dialogando con ella y no dudo que haya alguna forma en que podamos lograr alguna comunicación con ella para, insisto, para seguir dialogando. Por lo pronto aquí le dejamos, vamos a
a hacer la entrega, a mostrarles su reconocimiento virtual por lo pronto. Ya en la primera oportunidad lo hacemos llegar a su correo. Y a la letra dice, la Subsecretaría de Educación Superior, a través del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, a través de su Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, otorga la presente constancia a Norma Gutiérrez Hernández por su destacada participación como ponente en el segundo seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Ciudad de México, 7 de mayo 2024. Con la firma y rúbrica del doctor Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior para el Magisterio, del maestro José de Jesús González Palacios, director de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, y del doctor Jalier Arnulfo Morales Dueñas, coordinador general de este seminario. Doctora, muchas gracias. Ha sido un placer, un enorme gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Le agradecemos mucho su colaboración en este proyecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, el placer es todo mío. Gracias, doctora. También les recordamos a los asistentes que, bueno, pues estemos listos para la siguiente sesión, para el próximo martes, que estará con nosotros la maestra María del Pilar González Islas. Entonces, bueno, pues por acá nos encontramos la siguiente sesión. A todas, a todos, muy buenas tardes. Hasta la próxima.